Buenos días a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno verlos. Espero que todos estén bien. Que el Señor nos mantenga en protección. Oremos. Padre, en el cielo te damos te adoramos y te damos gracias por el día en que nos da y por el descanso del Shabbat y porque podemos venir a ti con alabanza y tú eres bueno, siempre es bueno. Te pedimos que vayas ante nosotros y que enseñes esta clase y que llenes nuestro corazón con emoción, porque tu palabra es emocionante. Y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, esta lección vamos a pasar por Mateo paso a paso y aquí estamos con el nacimiento del Mesías. Y todos creen que la saben muy bien la historia, como la palma de tu mano, pero espero que al final de este día te des cuenta, hayas visto que hay muchas cosas nuevas que no sabías acerca de la historia, acerca de la Virgen, y van a encontrar como la palabra que usan, alma, es tan importante. Vamos a ver acerca de Belén, Efratá. ¿Has leído alguna vez acerca de esto en tu Biblia? ¿Y por qué es importante? Es tremendamente importante. Y vamos a verlo por la torre de Migdal, está ahí. Y vamos a estudiar lo que significa. Y también vamos a ver a los sabios, a los reyes magos, y saben por qué, y entender por qué eran magos, se les consideraban muy sabios, ¿no? Y es fascinante. Entonces tenemos mucho para cubrir. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue como el siguiente. Después de su madre había estado, ¿qué? Desposada o comprometida con José. Antes de que se juntaran, se le encontró con un hijo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser desposada o comprometida? Esto era la primera parte del matrimonio en el tiempo de Yeshua. El, Esto de ser desposada, se llama betrothal en español. Es mucho más serio que un compromiso. Es un compromiso, una ceremonia pública bajo una jupa, se firma un contrato que el novio promete proteger a la novia y la novia promete traer su dote familiar al matrimonio. Hay una copa que se bendice, la primera copa, y esta ceremonia es tan importante como el mismo matrimonio. Es aún es mucho más importante, más seria que lo que es un noviazgo o un compromiso en nuestros días, porque la gente rompe sus noviazgos y compromisos muchas veces. Esto es muy serio. En estas alturas, la pareja no está viviendo juntos. El novio regresa a la casa de su padre después del compromiso para preparar la casa de la pareja y la novia agrega y lo que puede ser su dote y prepara su ropa para la boda. Entonces, cuando el padre dice que todo está lista, toca el shofar y hay una procesión para ir a recoger a la novia. Entonces se lleva a cabo una segunda ceremonia en una jupa y una segunda copa de vino se bendice y hay 7 bendiciones que se pronuncian. Finalmente se celebra una fiesta de 7 días para celebrar a la pareja. Entonces hay pasos, pero después de los primeros pasos se les considera, después del primer compromiso, se les considera casados. No viven juntos, no tienen intimidad, pero ya están casados. Entonces, durante este periodo de María, ella ya habían tenido relaciones, no. Entonces, hay dos palabras que describen en hebreo que describen a lo que es virgen. Una es alma. Alma es una joven doncella de edad casadera, aún no casada, o por lo que se supone que ser virgen. Pero también se puede entender como una mujer casada. Hay mucha información en esa palabra. Ella tiene edad casadera, pero el matrimonio aún no ha ido
a través de la segunda ceremonia. Es una virgen, pero puede estar casada. Entonces se está mirando la primera o la segunda parte de la ceremonia. Pero si se está viendo la primera parte, es virgen. Ahora, Betula significa virgen. Entonces podían escoger estas palabras en el Antiguo Testamento y los profetas. Pero Isaías escogió la palabra alma. ¿Por qué? Porque los dos términos pueden ser intercambiables, alma y betula. Por ejemplo, Rebeca es conocida como alma y betula. Y pueden ver eso en Génesis 24. Es importante notar que todos los hombres Septuaginta, que fue escrita 200 años antes del libro de Mateo, los 70 rabinos que tradujeron estas escrituras al griego, cada uno de ellos usaron los 70, lo tradujeron como alma, usando la palabra virgen en griego. Cuando ellos tradujeron esto del hebreo al griego, lo traducieron al virgen y no hubo un desacuerdo, lo que en sí es un milagro. Entonces ellos entenderían claramente lo que Isaías estaba tratando de decir en el contexto de 7:14. Leamos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una señal. He aquí, la Virgen Alma concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Entonces, alma es una doncella, aún no casado, es que puede ser casada, pero esa virgen puede haber estado en la primera parte del matrimonio. Entonces, ¿sería una señal si una mujer casada quedara embarazada? No, porque eso es lo común. Si tiene relaciones y quedar embarazada es el resultado. Pero Isaías decía que va a ser una señal. Eso por sí mismo nos está diciendo de que ella es una virgen. Eso es lo que significa. Porque una mujer casada no es embarazada, que es casada, no es una señal. Entonces, la palabra señal en hebreo es ot. Y en hebreo cuando se usa esta palabra es para designar un milagro. No es un milagro cuando una mujer una mujer casada queda embarazada, pero sí es un milagro si una virgen que no ha conocido hombre queda embarazada. Entonces, luego vemos que en Isaías se habla específicamente como la mujer, alma, la virgen. Y en Génesis 3:15 dice la simiente de la mujer. Se está refiriendo a algo muy específicamente, no es cualquier mujer. En Génesis 3:15 pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu semilla y su semilla. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Mateo nos está diciendo de que en Mateo 1:19-23 que ella es la mujer. Hay razones por las que alma se hubiera usado en Isaías. Leamos en Mateo 1:19-23. Entonces, José, ¿quién? ¿Su marido? ¿Su esposo? ¿Cómo? Pero si no están casados todavía, ¿por qué le llama su esposo? Porque ellos habían ido a través de la ceremonia de la jupa, la primera parte. Habían firmado el contrato, se consideraban casados. Entonces tenemos que ver estas cosas en una forma diferente de la que las veíamos antes. Entonces, no queriendo hacer de ella un ejemplo público, estaba dispuesto a repudiarla en secreto, pero mientras él estaba pensando en estas cosas, aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Aquí están considerados esposo y esposa. ¿Ven las implicaciones de esta ceremonia del matrimonio?
Dice, no tengas miedo de tomarla como tu esposa. Ellos eran considerados casados. Por eso de acá viene la palabra alma. Aquí tenemos el entendimiento completo. Dice, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo. Y ella traerá un hijo y lo llamará Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo y sus pecados. Así todo se hizo para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen, Alma, estará con un hijo y un niño y un hijo, y lo llamarán Emmanuel. ¿Tiene más sentido eso ahora? Porque se usó la palabra alma, porque esa fue la palabra correcta de usar. Ellos ya estaban casados. Una persona que no cree que hubo una concepción milagrosa, porque ellos ya había tenido relaciones, entonces aquí le pueden mostrar esta explicación 100%. Entonces, ¿cómo se le llama a María en el verso de arriba? La esposa de José. Eso es muy importante entender eso. Y que en el verso anterior donde se dice que José era un hombre justo. Él no quería humillarla, la amaba, él sabía que era una buena mujer. Pero luego viene el ángel a José, le confirma todo a José. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa vivir con rectitud? Si alguien está escribiendo acerca de ti, ¿cómo será que tú vives en rectitud, en justicia? Porque sigues la Torah por los frutos, por tus acciones, por las cosas que tú haces, por las cosas que dices, por las cosas que eres, por lo que eres. Tiene que ser quienes somos. Pero ellos sabían que José era un buen hombre, un hombre justo, porque por la forma que él manipuló esta situación, no manipuló, que cómo actuó en esta situación. Entonces, porque esto hubiese sido una ofensa terrible, la gente lo hubiese visto como una ofensa terrible y le hubiesen apedreado a ella. Entonces, José estaba en una situación que él no quería que le sucediera a María. Entonces, la misericordia, y se ve quién era él, un hombre justo, un hombre, es un concepto muy tremendo, es una lección para nosotros que que nos miren a nosotros y digan de nosotros, esta persona es justa. Ellos dan misericordia, gracia, aunque la ley los podría haber terminado con su ejecutado, ¿no? Entonces el Señor le ordenó y tomó a su esposa y no la conoció hasta que ella dio a luz su hijo, a su hijo primogénito, y lo llamó Yeshua. Entonces, todos han entendido lo que significa alma y betula y por qué alma fue usado la palabra alma y por qué es un concepto crítico. Entonces, ahora, ¿dónde nacería el rey? Esto es tremendo. Lucas 2:4. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque era de la casa y linaje de David. Entonces, ¿dónde nació el rey David? En Belén. Leamos 2 Samuel 16, 1-4. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuánto estarás de duelo por Saúl desde que lo he rechazado para que sea rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Te bendiréis ahí en el de Belén, porque he elegido un rey para mí entre sus hijos. Entonces,
Pero Samuel le dijo, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl se entere, me matará. Y el Señor le dijo, lleva contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor, invitarás a Isaí al sacrificio y te mostraré lo que debes hacer. Y ungirás para mí a quien he designado o te designo. ¿Y por qué le dijo el Señor a Isaí que llene su cuerno de aceite? Para unción, para ungir al nuevo rey. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías, el ungido. Y de esta palabra viene esta palabra viene del hebreo Mashiach, que es de donde sale Mesías, y lo que es y que significa okay. Esta palabra Mashiach significa manchar, el manchado de la casa con color de la casa que comienza con una letra B. Ok, el hijo, así como se hizo en la Pascua, y el hijo también estaba cubierto con su propia sangre sin pecado. El Mesías fue apartado para un oficio, el oficio de sacerdote rey. 1 Timoteo 6:15, que mostrará a su debido tiempo y bendito y solo soberano de reyes y señores de señora. Entonces aquí se le está separando por la oficina del rey. Entonces, en hebreo se dice, desde entonces, un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Entonces, ¿cuáles son estas oficinas, estos cargos? Son rey y sacerdote, ambos. Entonces, él va a estar, no hay nadie más en el mundo que está separado para ser sacerdote y rey. Entonces, él es ungido, y este ungido vive en ti. Piensa en esto. También es el sumo sacerdote, rey de reyes. ¿Qué significa para nosotros que el hecho de que Él viva en nosotros? Mejor vivimos una vida justa, no tenemos excusa, ¿verdad? La presencia de esta unción, de este hombre ungido, de este rey, de este sumo sacerdote, vive en nosotros. Eso es tremendo. Hay que pensar en eso. A veces lo tomamos de una forma tan ligera cuando en realidad es algo muy tremendo, asombroso. Ustedes saben que la gloria tiene peso, y este es un peso de gloria que tenemos en nosotros y tenemos que exponerlo. Es por eso que la carne podría ser algo bueno. Sin nuestra carne no podíamos hacer nada. Entonces, con nuestra carne podemos hacer cosas buenas, con Él viviendo en nosotros. Ahora, llevemos esta genealogía a un paso más lejos. Y sabemos que Ruth y Boaz vivían en Belén. Y Obed, su hijo, se crió en Belén. Obed engendró a Isaí. Isaí de Belén fue el padre del rey David, quien también nació en Belén. Belén se llamaría la ciudad de David. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, otra palabra para Belén, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, sin embargo de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Entonces, ¿de qué oficina se está hablando acá? ¿De qué va a ser el reino? ¿De qué va a ser? Del rey. Y ahora el hijo de David, el Mesías, está a punto de nacer aquí. En hebreo, Belén es Bethlehem, que significa la casa del pan. En Juan 6:35 vemos que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
Quien viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, el pan de vida nació en la casa del pan. Ahora vamos a establecer todo este concepto de Belén y Belén Efrata. Le vamos a mirar la torre de Migdal, y eso es absolutamente increíble. La semana pasada recordaron que miramos aquel que es el que rompe, que sacará las ovejas y las seguirán. Esto es en Miqueas 2:13. El profeta Miqueas continúa brindándonos algunas ideas asombrosas sobre el lugar del nacimiento del Mesías, el final destructor del rebaño. Entonces, Miqueas, esto es acerca de este rebaño, de que va a salir, y cómo se relaciona con la torre de Migdal. Miqueas 4:8. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero, y el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Entonces, acá hay un par de cosas que son importantes. En la torre del rebaño y el señorío. En Miqueas 5:2 dice: mas tú, Belén Efratá, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y de sí saldrá, por los días, desde el principio hasta el siglo, el que fue desde el principio hasta el siglo. Entonces, Belén y Efratá fue una era en Belén donde se ocultaban alimentos, y los pastores cuidaban de rebaños. Habrían dormido en tiendas, en campañas o en la casa del pastor. Entonces, es en esta área, en la era de Betlehem, donde Raquel fue enterrada. Ruth conoció a Booz. David nació, como su madre Ana vivía ahí, y David fue coronado rey allí, en el Belén Efratá, y como leemos en Samuel más temprano. De gran interés es la torre de Migdal en el Belén Efratá. Otro nombre por esta torre es la torre del rebaño, ya que fue aquí donde las ovejas destinadas a que hicieran los sacrificios del templo. Desde esta torre los vigilantes hacían guardia para advertir contra cualquier peligro inminente. Muy importante. Vamos a ver por qué es importante mente. El campo de los pastores en esta área no era un lugar común. El Talmud nos dice que los corderos de sacrificio, que eran sacrificados 2 veces al día y en la Pascua, nacieron y se criaron en los campos de los pastores. No había otro lugar como este. Los pastores en esta área también fueron entrenados especialmente por las regulaciones levíticas. Cuidaban estas ovejas día y noche, ya que esas ovejas tenían que estar impecables y eran inspeccionadas regularmente en busca de imperfecciones, ya que los corderos de sacrificio tenían que ser perfectos. Después del nacimiento, si la oveja calificaba para el sacrificio al templo, se envolvía en paños y acostada en una pesebre para asegurarse de que las frágiles piernas estuvieran protegidas y que podrían descansar en paz, como envolver cómodamente a un bebé recién nacido en una manta. Piensen en esto. José, sabiendo que todas las condiciones en este campo habrían sido las más limpias y más protegidas, puede muy bien haber llevado a María allí a propósito debido a la indisponibilidad de habitaciones. Entonces, atemos aquí Los Ángeles. Imagínense
el choque cuando los ángeles aparecen a los pastores que están en la noche que el Mesías nació. Después de todos, este lugar, los pastores estaban en guardia cuidando a estos rebaños en contra de cualquier intruso. Lucas 2, 10, 12. No temas, porque aquí les traigo buenas noticias de gozo que llegará a todo el pueblo, porque hoy te ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una señal para ti. Encontrarás un bebé envuelto ¿en qué? En pañales y acostado en un pesebre. En realidad no dice pañales, dice envuelto en paños, dice. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Sabes que fuiste rescatado de los caminos inútiles heredados de vuestros padres, no con cosas perecederas como la plata y el oro, sino como la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin defecto, sin mancha? Entonces, ¿cómo habrían sabido estos pastores a dónde ir a ver este recién nacido? La señal que debían buscar era un pesebre y un bebé envuelto en esta manta. Pero, o sea, los pastores no hubiesen sabido a dónde ir a ver este recién nacido. La señal que debían buscar era un pesebre y un bebé envuelto. El Mesías recién nacido podría haber estado descansando pacíficamente en cualquier lugar en Belén, pero los pastores no hubieran sabido inmediatamente a dónde ir, y por eso que los ángeles vinieron. Ok, este pesebre solo podría significar un pesebre en la torre del rebaño. Entonces, en Miqueas 4:8 dice, y tú, torre de ovejas, ahí dice, collado de hija de Sión, vendrá el antiguo dominio de la hija de Jerusalén. Miqueas 5:2, aquí está, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, pero de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, cuyas salidas son desde el principio de esta eternidad. Esto se está hablando de Migdal, que es la torre del rebaño. Se está hablando que el rey viene a este lugar. Leamos en Miqueas 5:2. Pensaron la ciudad dividida, la voz de Miqueas 5:2. ¿Qué nos está diciendo de dónde es la torre del rebaño? Es en Belén. Y quiero que vean esta definición. Perdón, esa fue primero Miqueas 5:2. En Gesenias, que es un lexicón hebreo, dice Migdal Eder, que es la palabra por torre del rebaño. Es un pueblo cerca de Belén. 35:21, y dice, por tanto se usa para Belén mismo, para el nombre de Belén mismo, y figurativamente para el linaje real de David. Entonces, Belén Efratá es 100% intercambiable con la palabra Belén por sí mismo. Entonces, en Miqueas 4:8, ¿por qué los pastores de aquí en Los Ángeles parecían haber pensado en ir a la torre del rebaño? Entonces, no solo Belén, sino más específicamente Belén, Efratá, Miqueas 5:2, pensaron en la ciudad de David, en la casa de Boaz y en lugar de enterramiento de Raquel. No es de extrañar que los ángeles se aparecieran a estos pastores. Habrían sido
los únicos en comprender las pistas que se les dieron sobre esta noche, como ningún otros pueden eso. Entonces la historia continúa. Mateo 2, 1 al 7. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes el rey, he aquí los magos de la tienda de Jerusalén llegaron diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó todas estas cosas, fue turbado, y toda Jerusalén con él. Y cuando hubo reunido a los jefes, sacerdotes, escribas y pueblos justos, y exige dónde Cristo debería nacer, y le dijeron: en Belén de Judea, porque así han escrito los profetas. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los príncipes de Judá, para que de ti saldrá un gobernador que gobierne mi pueblo Israel. Entonces Herodes, habiendo llamado en privado a los sabios, y les preguntó diligentemente a qué hora apareció la estrella. Y ahora comienza la intriga política. En este momento, Roma estaba muy preocupada sobre el imperio parto, que estaba ubicado donde Babilonia era, al este de Israel. Cuando Roma apareció en la escena, conquistando la península italiana en Europa y atacando a los griegos y Siria se convirtió en una provincia romana, y así Roma estaba a las puertas de Israel. Entonces, haciendo lo que se hubiera pensado como un buen movimiento político, Israel pide a los romanos que los protejan de los griegos y los sirios. Y ¡boom! Roma trae la 10ª legión a Israel. Construye Cesarea para albergar a la 10ª legión. Y de repente, Roma se convirtió en el poder que nombró a los gobernadores de Israel, así, muy fácilmente. Así, tan fácilmente, Israel se convierte en parte de Roma. Roma nunca disparó un disparo. El rey designado en este momento, Herodes, que quería retener el poder y prestigio de la realeza, se convirtió en un peón político del gobierno romano y quería complacer a los que habían designado, ya que disfrutaba su poder. Para hacer las cosas aún más desconcertantes para Herodes, estos sabios eran conocidos como hacedores de reyes en el imperio parto, y tenían el poder de eliminar y establecer nuevos reyes en su lugar. Entonces, Herodes, se puede imaginar, inmediatamente sospechó, sin duda. Pensó, en realidad no eran tres magos, 3 reyes, no, era una cantidad tremenda de personas y con realeza, camellos y caballos, y todos supieron que estaban ahí. Su presencia fue muy sentida, y todo Jerusalén hasta tenía temor, se dice, porque no sabían. Porque estos hombres sabios tenían mucho poder. Herodes inmediatamente sospechó, y sin duda temeroso, se usa la palabra atribulado, estaba aterrorizado, temblando. En griego significa que estaba temblando como una lavadora agitada. Además de ser poderoso, estos hombres eran muy educados y capacitados en matemáticas, ciencias, astronomía, que es el estudio de las leyes de las estrellas. Entonces, asombrosamente, allá en el cautiverio de Babilonia, cuando los hombres sabios estaban por ser asesinados, porque no podía decirle a Nabucodonosor cuál era su sueño, fue Daniel el que le salvó la vida. ¿Recuerdan esa historia? Él tuvo la habilidad de decirle el significado de su sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Dios de Daniel se lo dijo. Entonces, estos hombres, los sabios de Nabucodonosor no podían interpretarlo, pero Daniel, como lo vieron,
Fue Daniel quien le salvó la vida, por supuesto. Pudo hacer esto porque Daniel, el Dios de Daniel, le contó un sueño significativo. Entonces, Daniel fue puesto sobre estos hombres sabios y les enseñó a ellos acerca del Dios de Israel, les enseñó las escrituras hebreas y les enseñó profecías, y sin duda usando la visión de los 70 semanas que Dios le había dado, y algunos de ellos aceptaron. Estos hombres aceptaron al Dios de Daniel como el único Dios verdadero. Estos sabios eran astrólogos, sabían la ciencia de las estrellas y probablemente las constelaciones, y como les dijo que iban a haber signos en el sol, la luna y las estrellas. Los hombres sabios siguiendo la estrella de Belén fueron los que siguieron a Daniel, al Dios de Daniel y al Dios de verdadero. Leamos en Daniel 2:48. Entonces el rey ascendió a Daniel y le dio muchos grandes regalos, y él lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y administrador principal de todos los sabios de Babilonia. En Mateos 2:9-11, cuando ellos, los sabios, oyeron al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente fue delante de ellos, y hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño pequeño. Cuando vieron la estrella se regocijaron en gran manera, con alegría. ¿Por qué? Porque Daniel ya les había dicho esto. Cuando el Salvador nacía, cuando el rey iba a nacer. Y cuando entraron a la casa, vieron a un niño con María y su madre, y se postraron y lo adoraron. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos habían aceptado al Dios de Daniel. Y cuando abrieron sus tesoros, le presentaron dones de oro, incienso y mirra. Entonces, ¿cuántos años después del cautiverio de Babilonia han venido a encontrar el Mesías? Fue como 500 años más tarde. Las enseñanzas de Daniel han debido de haber sido pasadas de tras generación en generación. Y aquí están haciendo un eco a través de las histerias, y ahora estos hombres sabios están viniendo a encontrar a Daniel. O sea que espero que hayan visto todas las conexiones de la Virgen, la alma, aquella que estaba comprometida, casada, pero se mantenía virgen. Belén y Efratá, y lo que había en Belén, la torre de Magdal, donde los sacrificios del cordero se hacían, cuando se les envolvía en estas telas sacerdotales, era así, las hacían en un pesebre. Y luego la historia de los hombres sabios. Y hoy, en este momento, en los que estamos pasando, su mano todavía está controlando la historia, nada está fuera de su control, y estamos exactamente donde debemos estar. Entonces, y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguien a quien tú le estás enseñando como el Dios de Israel? Miren el efecto que Daniel tuvo, y las enseñanzas que tú puedes hacer puede tener un tremendo efecto en las personas alrededor de ustedes. Dios los bendiga. Esta fue la clase 4.